De la mañana en punto vamos a hablar ahora de crisis migratoria en el norte de nuestro país, porque se mantiene la tensión sobre todo ahí en la zona de Colchane, región de Tarapacá, también en Iquique. Por ejemplo, vimos esta semana imágenes de grandes cantidades de inmigrantes que pasaban la frontera, a pesar de que ya entró en vigencia la nueva ley de migraciones que le permite al gobierno reconducir a estos inmigrantes a la frontera si es que entran de forma ilegal. Vamos a hablar un poco de toda esta polémica con el padre Felipe Berríos, director de la Fundación Recrea. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de día domingo y partir preguntándote cuál es tu visión de lo que está pasando actualmente con esta crisis migratoria en el norte, sabiendo que esta nueva ley de migraciones ya entró en vigencia. Hola Roberto, mira, lo que está pasando es la culminación de, yo diría, 4 años de que se ha ido prolongando un problema y ha ido dilatando las soluciones y haciendo una campaña más bien adversa en contra de los inmigrantes, como que si ellos trajeran la droga, la delincuencia, el sicariato, los crímenes, las infecciones, etcétera. Yo creo que esta negligencia de las autoridades de todos los niveles ha llegado un momento que la cosa explota con la gente con rabia, y yo creo que no se resuelve cuando un gobierno está terminando a aplicar una ley que además todavía tiene muchos baches, muchos vacíos, y como a última hora, sin haber estado metido en el problema, sin haberse involucrado anteriormente, en realidad no va a resolver mucho la cosa, ¿eh? Una ley con muchos vacíos. ¿Cuáles serían estos vacíos? Primero que la misma gente, los mismos funcionarios lo están aplicando, dicen, bueno, devolver la gente a la frontera de donde vienen, pero bueno, sabemos que en Bolivia están recibiendo solamente a los bolivianos. ¿Qué se hace con el resto? ¿Qué se hace con los niños chicos, con la gente que está enferma? O sea, tiene muchas bajadas esta ley que no se sabe cómo se aplica en la práctica. Y uno ve los resultados que estamos teniendo ahora, que no está resultando. Felipe, ¿qué se hace entonces? ¿Qué se debería hacer, según tu punto de vista, en el sector de Colchane, donde existe una pequeña zanja, pero contémosle a la gente que es una zanja emblemática, más que nada, que marca la frontera con Bolivia, pero que es una zanja que perfectamente un niño podría cruzar caminando? ¿Qué hacer en la zona? ¿Prohibir la entrada de estos inmigrantes? Porque día a día entran cerca de 200 hasta 500 inmigrantes por día. Entonces, esto va creando un flujo migratorio que luego, con el correr del tiempo, Chile debe empezar a administrar de algún modo. Bueno, se pueden hacer varias cosas. Primero, tratar de despolitizar el tema, porque se ha politizado de una manera muy simplona. Se piensa que alguien de izquierda quiere que toda la gente venga y entre, que tenga derecho a todo y ninguna fiscalización. Y si alguien es de derecha, se piensa que es cerrar absolutamente todo y que no entre nadie ni aislarnos como país. Yo creo que esas dos visiones no ayudan en solucionar nada en conflicto. Segundo, hay que tener una actitud distinta. Si nosotros llevamos 4 años diciéndole a la gente que la inmigración es puro problema para Chile, que trae pobreza, que quita trabajo, que quita atención en los centros de salud, en los centros educacionales, si estamos con ese discurso oficial constantemente, la mirada que vamos a tener hacia la migración va a ser muy negativa y no va a buscar soluciones. Debemos también hacer un pacto con todos los países de la región. Esto es un problema continental, bueno, es mundial, pero a nosotros en el continente fijar cuotas de países y ver cómo se resuelve eso. Después, fiscalizar nuestra frontera y contarle a la gente, porque todo se hace desde Santiago, que en el norte, durante milenios, la gente antiplánica atraviesa peruanos, bolivianos, chilenos, de un lado para el otro, está lleno de pasos. Es muy fácil entrar, es muy difícil el control. Pero aún así, tratar de hacer estos controles y que la gente que logre entrar, darle una visa temporal, una visa de trabajo. ¿Por qué? Porque la visa de trabajo permite quitarle a esta gente a las mafias. Y son estas mafias que son mafias pequeñas, muchas veces manejadas por chilenos,
las mafias que los traen a Chile y que los explotan en Chile. Si ellos tienen la posibilidad de trabajar, compiten de igual a igual con el trabajador chileno porque están sujetos a la ley laboral, se pagan sus imposiciones, aportan al país, pueden arrendar, pueden surgir, sabemos quiénes son, sabemos dónde están. Entonces, yo creo que esa es algo factible de hacer y hacerlo pronto. Yo he tenido esta última semana muchos empresarios del norte, del norte grande, que le falta gente para trabajar. Entonces es absurdo, necesitamos gente para trabajar y estamos no dándole la posibilidad de trabajar, más bien obligándolo a que sigan trabajando con las mafias, las mismas mafias que los traen al país, como hemos visto estos últimos días. Entonces démosle una visa ya, si quieren por un año. Y después de ese año tú puedes fiscalizar si la persona ha trabajado o no ha trabajado y en qué, y ahí tener una actitud distinta. Pero no esta cosa que estamos haciendo que en el fondo aumenta el problema y no lo resuelve. Pero padre, ¿no es un poco lo que venía pasando en los últimos meses, que estos inmigrantes ingresaban al país? Lo primero que hacían la mayoría de ellos era autodenunciarse ante carabineros para ser empadronados y luego ya tener una estadía más regular en nuestro país. ¿Eso no se venía dando antes de la implementación de esta ley de migraciones? No se venía dando, Roberto, si ese es el engaño, la gente se autodenunciaba, nosotros llevamos, yo te diría, años tratando de regularizar a gente que está trabajando, gente que está estudiando, que para nosotros es un lujo tenerla en el país, y no se ha regularizado, hay que mandar los papeles a Antofagasta, a la oficina, además hay que pagar carísimo, y ahí se manda a Santiago y ahí se pierde en el limbo, no hay respuesta. O sea que esa gente que se autodenuncia tiene la gracia que sabemos, podemos contarla, pero igual no se le da su regularización, no pueden trabajar. Y las empresas no pueden contratarlo tampoco porque caen en una cuestión ilegal. Entonces, estamos en una... Además dice que yo he escuchado al ministro decir que la gente entra de forma irregular y que no entra regularmente. No se puede entrar regularmente, no dan ninguna visa para los latinoamericanos que vienen en estas circunstancias. Hay gente que viene arrancando la dictadura de Venezuela que no tienen cómo sacar visa ya, o gente que está en el interior de Perú, Bolivia, donde no hay consulado, no hay manera de sacar. Entonces, damos soluciones así para la galería, digamos, pero que no tienen ningún efecto práctico. Sí, incluso hay varios casos de venezolanos que ya hace mucho tiempo viven en nuestro país e intentan sacar una visa para el resto de sus familiares más cercanos que viven en Venezuela y tampoco obtienen esa visa para traerse, por ejemplo, a los hijos a vivir acá. Estamos hablando de venezolanos que incluso llevan más de 10 años en nuestro país y tampoco obtienen esa visa de forma regular y finalmente deciden hacer toda esta travesía y entrar por Colchane. Ahora bien, hay muchos que señalan que este directamente es un problema sin solución. De hecho, el otro día el presidente Piñera en uno de sus discursos decía que el problema de la inmigración afecta a Estados Unidos, a Europa, a muchos lugares en el mundo y que finalmente lo que está sucediendo en Chile con este éxodo masivo de venezolanos podría terminar por ser un problema sin solución para el resto de la región. A ver, nosotros estamos en un mundo globalizado que lo rige el mercado. Podemos mover los capitales sin ningún problema. Hemos visto en Chile este último tiempo cómo fácilmente emigran los capitales a otras regiones del mundo, a otros países, y al migrar a otros países se hace inversión y se crean empleos en esos países donde emigran. Pueden emigrar y moverse las cosas libremente. Nosotros podemos traer productos de China o mandar a hacerlo a la India, podemos traer productos de Alemania, etcétera. O sea, en resumen, se pueden mover los mercados, se pueden mover las cosas, pero no se pueden mover las personas. Entonces, si yo me llevo capitales de Chile, voy a producir menos, o sea, va a haber menos trabajo en Chile. Si yo mando a hacer cosas a China, obviamente van a haber menos trabajo acá y más trabajo en otro lado. Entonces, por eso que es un desafío global esto de la inmigración, porque estamos en un sistema en que dejamos que se muevan libremente los capitales y las cosas y que se enriquezcan los que somos privilegiados en las sociedades y vamos dejando que la gente en áreas que no pueden surgir. A eso agrégale también
que se va a ir aumentando más la inmigración por problemas ecológicos, de sequías o otra clase de problemas climáticos que va a obligar a la gente para moverse. Entonces, así como nosotros tuvimos un presidente en Estados Unidos, Donald Trump, que negaba el calentamiento global, y al negarlo lo único que hizo fue profundizarlo. Si nosotros no vemos que la inmigración es algo que llegó para quedarse en todo el mundo, y que si lo hacemos bien hecho es un provecho para el país. Yo le diría a la gente que cree que los migrantes están dejando las cosas y que no, lo que están dejando las cosas es la indolencia de las autoridades que no han sabido responder al desafío. El Banco Central, que es una entidad autónoma, seria, hace 3 años atrás dio un informe económico con cifras claras, el aporte para el crecimiento del país que había significado la llegada del inmigrante. Pero esas cosas no se dicen. Felipe, ¿qué debemos hacer con los inmigrantes que llegan al país con antecedentes judiciales desde su país de origen o aquellos inmigrantes que delinquen en nuestro país? El gobierno ha sido enfático en señalar que deben ser expulsados, llevados hasta el país de origen. Sin embargo, también se ha encontrado con trabas el gobierno para poder realizar estas expulsiones de forma masiva para quienes cometen delitos. ¿Cuál es tu postura al respecto? Lo que pasa es que cuando tú haces de la expulsión un show mediático y les pones overoles blancos como si fueran uno infeccioso y lo esposa y le pone un policía a cada lado de uno de ellos y llama a la televisión y están los 3 ministros ahí viendo cómo se expulsan, eso es un show mediático. Todo ciudadano, toda persona que está en Chile tiene que estar sujeta a la ley de todos los chilenos. Y si esa persona cometió delito, tiene que ser juzgada con toda la garantía y tiene que ser condenada si se le prueba que el delito... Eso no tenemos que tener privilegio para ello. Eso aplica a todo. Ahora, si es un extranjero que cometió delito, bueno, tiene que cumplir en Chile el delito que hizo y después ser expulsado. El país lo quiere expulsar. Pero nosotros no podemos hacer estas cosas así como en el aire. Estamos todos sujetos estamos en una sociedad que tiene tribunales de justicia, que tiene garantía del debido proceso. Que se le siga. Si nadie está diciendo que hay fresco en chileno y hay fresco extranjero, y las personas tienen que enfrentar los tribunales y ser juzgadas y ser condenadas, como toda persona que vive en Chile. Bien, padre Felipe Berríos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana conversando un poco sobre la crisis migratoria que se está viviendo en nuestro país en estos momentos. Muchas gracias, que esté bien.